y en el día de hoy hay cambio en la caja de bateo. Ya vi. Hoy está con nosotros el buen amigo periodista del diario La Estrella de Panamá, don José Arcia. José, buenos días, bienvenido a este ejercicio conjunto. Buenos días, profesor Edwin Cabrera. Buenos días, Flor. Buen día. Sí, bateando de emergencia. Es un reto bastante difícil para mí poder superar ese dinamismo que tiene Adelita, pero ahí vemos cómo lo solucionamos. No. Sí, esas historias de que llenar los espacios, no, yo nunca he creído en eso. Cada uno tiene su propio estilo y su propia especificidad. Pero bueno, vamos a lo nuestro porque sí ha sido muy, como comentábamos, hemos comentado en segmentos anteriores, José Arcia, el segmento ha gustado y ha gustado por el nivel de los invitados. Los invitados nos han, cada uno de su óptica, cuidado, porque cada uno de los invitados que hemos tenido no necesariamente han coincidido en sus ópticas de la situación de Colombia. Y eso nos ha ayudado a nosotros, aún más, pues a tener una mejor perspectiva, porque la idea es que aquí cada una de las personas que lee La Estrella o que escucha Radio Panamá, pues saque su propia conclusión. Hoy nuestro invitado, sin duda alguna, no va a ser diferente, porque tiene no solamente la capacidad, sino la posibilidad de acceder a toda la información de lo que está ocurriendo. Me refiero al amigo Jairo Libreros, quien es analista de NTN 24, es editor de noticias de RCN, panelista de la hora 20 en Caracol Radio y tal vez lo más importante, y digo lo más importante por razones obvias, profesor titular Universidad Externado de Colombia. Y digo que es lo más importante porque cuando uno es profesor, cuando uno es educador, uno tiene la capacidad de tener una buena comunicación y conexión con otras generaciones distintas a la de uno, y eso le amplía a uno el horizonte. Don Jairo Librero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy contento y les agradezco mucho por darme esta oportunidad de estar con ustedes. Bueno, don José Arcia, comienza usted. Buenos días, Jairo. Bueno, gusto en saludarte. Hola. De acá de Panamá. Me gustaría primero preguntarte cuál es tu expectativa por la llegada de la Comisión Interamericana que inició su misión ayer. ¿Cuál es tu expectativa sobre la llegada de la Comisión en la solución de este conflicto? En términos tales, como tú me lo preguntas, las expectativas son muy importantes para Colombia y los colombianos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en medio de un estallido social, porque esto va más allá de la protesta pacífica. En el caso del colombiano, durante los últimos casi 40 días, estamos en medio de un estallido social. Y siempre que tú estás en medio de una situación tan complicada, la vigencia, la promoción, el cumplimiento de los derechos humanos es un imperativo de obligatorio cumplimiento que no solamente está en cabeza del Estado y sus agentes, sino de cualquier otra persona que tenga la capacidad de ingerir en esta situación tan crítica. Tener a la comisión permite que ellos se lleven una aproximación directa, precisa, por informes, por entrevistas, por conocimiento en el terreno, especialmente en ciudades tan difíciles como es Bogotá y es Cali. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esta es una visita que muy seguramente va a arrojar recomendaciones importantes. No se puede perder de vista que la Comisión Interamericana no es una instancia judicial. Es una instancia que busca determinar cuáles son los acontecimientos en diferentes facetas relacionadas con los derechos humanos, entrega unas consideraciones que muy seguramente en algunos casos van a ser de conocimiento de la comisión cuya sede es en San José de Costa Rica, pero esta nos va a entregar buenas recomendaciones. Hoy salió precisamente un informe de Human Rights Watch, un informe muy duro, lo acabo de leer, son aproximadamente 25 o 26 páginas. Vivanco lo titula de una manera muy sugestiva, pero es cierto lo que ocurre: brutalidad policial. Yo creo que la Policía Nacional no tiene patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos, pero en estas circunstancias la brutalidad es evidente.
Jairo, una pregunta que ha sido reiterada a todos nuestros invitados y quisiéramos escuchar la respuesta suya. ¿Cuánta injerencia desde afuera le asigna Jairo Libreros a la crisis colombiana? Porque entiendo que esto ha sido parte del debate también. Así es, hace parte del debate con unas preocupaciones gigantescas. Desde quizás el 18 de octubre del año 2019, cuando se da el estallido social o popular en Santiago de Chile, a la fecha, diferentes servicios de inteligencia en América Latina, pero también organismos de seguridad de otras regiones han lanzado alertas sobre la injerencia de diferentes actores internacionales en protestas diferentes en América Latina. En el caso colombiano, yo le asignaría por lo menos una tercera parte de la responsabilidad en el vandalismo, en los desmanes, en el caos, en los ataques a la policía, en la destrucción de las instituciones políticas y las ganas de vulnerar por completo las bases liberales de nuestra democracia. Para nadie es un secreto la injerencia que tienen estos casos de la inteligencia cubana. Se han detectado movimientos muy fuertes, el apoyo de la embajada rusa en el país y especialmente la financiación desde la dictadura de Miraflores a agentes armados, agitadores y provocadores para que lo que es una fiesta, porque la protesta social es una fiesta, se convierta en sinónimo de caos. La dictadura de Miraflores está involucrada en esto. Jairo, sí, Sí, me gustaría, digamos, también profundizar un poco en eso que acabas de decir. Por ejemplo, aquí, digamos, en este mismo espacio, el primero en pasar por aquí fue el expresidente Uribe, donde hablaba también de, digamos, de la injerencia internacional. También tuvimos a la doctora Sandra Borda, que dio otra perspectiva totalmente distinta a esa mirada que le daba Uribe. Y ella hablaba de que para el uribismo, digamos, sacar ese discurso de la injerencia internacional lo hacía dependiendo de la conveniencia. Por ejemplo, hablaba, creo si mi memoria no me falla, que en el 2019 hablaba de que el chavismo se acababa y ahora en medio de esta protesta hablaba de la injerencia del chavismo y ella decía muy acertadamente que no solo no se había acabado, sino que seguía y estaba presente o manipulaba un poco las manifestaciones en Colombia. Ahora vos te toca el tema y me gustaría, digamos, como preguntarte, digamos, digamos, cuáles son los datos de una perspectiva muy periodística que te lleva a pensar o a concluir con lo que acabas de decir. yo tengo dos elementos de juicio que creo que vale la pena compartir. El primero de ellos está relacionado con la entrega de informes de inteligencia de las investigaciones penales y muchos contactos contactos, no documentos e informaciones que hemos recibido en Noticias RCN y en NTN 24, donde dan elementos de juicio relacionados con las actividades de la inteligencia rusa, venezolana y cubana en el país. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que diferentes agitadores internacionales que tienen en algunos casos órdenes de captura y en otros antecedentes muy preocupantes han estado en días previos a las protestas, no por cuenta de las manifestaciones sociales, sino por cuenta de los actos vandálicos, que es algo completamente diferente. Y han estado presentes en el país. Hay 7 u 8 personajes que estuvieron presentes en los acontecimientos del 18 de octubre del 2019 en Chile, pero también estuvieron presentes el 20 de octubre del 2019 en Bolivia, y se han encontrado movimientos migratorios muy preocupantes donde diferentes servicios migratorios o de inteligencia nos dicen que son personas que están involucradas en ese tipo de agitaciones. 2 de ellos han sido capturados, 4 de ellos hasta hace 2 o 3 días se les prohibió el ingreso del país. En segundo lugar, tenemos ya detenciones. Durante los últimos 13 días aproximadamente, la Fiscalía General de la Nación ha logrado la captura de agentes vinculados directamente con las disidencias de las FARC y con el ELN, comunicaciones, informaciones, datos extraídos de los correos electrónicos, que nos permite concluir que sí existe una injerencia, que hay contactos directos con las fuerzas bolivarianas, que desde Venezuela tienen una capacidad de estabilización muy importante. Y algo muy delicado, también
además de proteger en su territorio a las disidencias de la FARC, personajes como Jesús Santrich, que lo mataron, sus enemigos de las mismas disidencias en territorio venezolano, las disidencias de Gentil Duarte, las disidencias de Iván Márquez, están financiando económicamente actores armados que agitan este tipo de situaciones con actos vandálicos. No hablo de los manifestantes, no hablo de la protesta. Una cosa es la protesta y otra cosa es aprovechar la protesta por parte de actores extranjeros para generar caos. Siguiendo ese hilo, Jairo, y ahora yéndonos a la parte propiamente interna de Colombia, podríamos entender acá en Panamá la protesta, y yo coincido contigo de que la protesta es una manifestación en democracia y es válida. Sí. La protesta es válida en democracia, no es válido la violencia, obviamente, pero sí la protesta es válida en democracia y es parte de la democracia, sin duda alguna. Pero vayamos ahora al plano interno. Evidentemente hay una situación de insatisfacción en la población, evidentemente también hay un problema de la institucionalidad. La población en Colombia y en otras latitudes latinoamericanas sienten que el Estado no termina de resolver ni necesidades básicas ni aspiraciones de la población. Con eso en mente, ¿cuánto le asignas ahora nuevamente a la explosión social como el detonante de estas manifestaciones? Es decir, si hay solo el ingrediente político puro y duro, que incluiría la agenda del extranjero que están aplicando algunos, o si hay un componente social que va mucho más fuerte a todo lo demás. Componente social es el más determinante en el estallido social que se vive en el país. 2 o 3 datos que son relevantes. No podemos olvidar que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo. Durante los últimos 25, tercer lugar, es más inequitativo del mundo. Eso es algo sorprendente para algunos, pero en América Latina sabemos que la brecha social que existe en Colombia, que tiene una gente que etiqueta y discrimina, es una realidad que está presente. En segundo lugar, si tú miras lo que ha sido más técnicas que tenemos en la región para medir el grado de satisfacción, de favorabilidad y de identidad de los ciudadanos en América Latina con sus correspondientes democracias. Hablo del Latinobarómetro, nos sorprendemos mucho. Durante los últimos 10 años, el país donde más ha crecido el descontento popular con la democracia, porque no da resultados, no soluciona temas de salud, no soluciona temas de empleos, es precisamente Colombia. El segundo es Perú y el tercero es Chile. Vaya coincidencia que los países donde más ha crecido el descontento popular, los estallidos sociales han sido los más fuertes. Y en tercer lugar, que no podemos ocultar, en el caso colombiano muy preocupante, hay una gran desconfianza en las instituciones públicas, una gran desconfianza entre los líderes políticos. Los ciudadanos cada día están más convencidos que ellos no entregan representatividad de la democracia, es una realidad. Hay muchos ciudadanos que no creen en los líderes políticos, consideran que son corruptos, que son tramposos, algo que se ha convertido en América Latina como un deporte nacional y es precisamente hablar mal de los políticos. Ya nos está pasando factura. Creo que no hemos tenido una clase política que esté a la altura de los desafíos contemporáneos, de la gestión de la pandemia y de solucionar la protesta social. Oiga, don Luis Arce, antes que usted pregunte, vamos a tener que invitar a Jairo a Panamá, porque dice que Colombia es uno de los más, donde hay más inequidad y demás. Inequidad, claro. A ver si cambia de opinión. A ver si cambia de opinión. No, pero me tocaría verificar el listado, ahora lo hago. Sí. Pero Colombia es el tercero, es muy preocupante, muy preocupante. Panamá lo he visto, pero no está cerca de nosotros. Lo que ocurre, obviamente, sí, hay una clasificación, hay un listado, pero obviamente lo que ocurre es que cada uno va a vivir su realidad, ¿no? Al margen de cómo está el Latinobarómetro, cada uno va a vivir su propia realidad y por eso hago el comentario. Luis, ok. Dios, José. Hablando también un poco de inequidades y citando un poco a Sandra Borda, que me encantó muchísimo
todo su planteamiento. Ella hablaba de que el gobierno sistemáticamente se había negado, digamos, a entender la protesta social. Evidentemente, digamos, y pareciera que tampoco entiende la realidad social y económica de los países de América Latina, porque, digamos, la desigualdad no es nueva, viene y cada vez se incrementa y la brecha cada vez más fuerte. Te pregunto, digamos, cuál es la lectura que tú sientes que le está dando el gobierno colombiano a esta situación, tanto a la protesta como a la desigualdad. Porque si, digamos, si la desigualdad es parte del problema que te lleva a generar a esto lo que está pasando en Colombia ahora, evidentemente, digamos, hay que hacerle una lectura adecuada para acabar, digamos, por lo menos con las causas que la que está llevando Colombia, a la situación que está enfrentando Colombia en este momento. Dos comentarios. El primero, Sandra Borda es una gran analista, es una excelente profesora y es una buena amiga. En segundo lugar, la posición del gobierno es desastrosa. La administración Duque, yo creo que hasta antes de la pandemia, es decir, marzo del año 2019, adelantaba, pero creo que la protesta se perdió el rumbo. El gobierno nacional ante los primeros actos difíciles de la protesta en octubre, no, esto no fue octubre, eso es noviembre, ¿no? Por lo menos en Colombia, montó una mesa paralela para negarse a negociar con quienes encabezaban los movimientos sociales y los manifestantes. Dio al país la idea de que iba a ser un conversatorio nacional para solucionar la protesta social. Y a quienes sentó en esa mesa fue a movimientos sociales que no estaban de acuerdo con la protesta ni con el paro de aquellos días, a los gremios y a otras instituciones políticas, todas legítimas, pero lo hizo con un solo propósito: engañar a los movimientos sociales e impedir cualquier tipo de negociación. Eso no estalló de una peor manera porque 3, 4 meses después, el mes de marzo del año 2020, pues nos vamos a confinamiento por cuenta de la pandemia. Hoy día lo que uno ve es algo similar. Uno puede tener diferentes aproximaciones y muy seguramente yo puedo estar equivocado. Trato de ser lo más equilibrado, veraz e imparcial, como dicen los estándares de quienes son periodistas. Yo creo que el más interesante en dilatar la negociación en Colombia es precisamente la Casa de Nariño. Hoy día se levantó, o hace 2 días se levantaron de la mesa de manera unilateral los dirigentes del paro nacional, pero es que el gobierno no quiere negociar nada, ni siquiera quiere reconocer los abusos policiales. Desde ese punto de vista, yo creo que el tratamiento que le ha dado la administración Duque a la protesta social, al estallido popular, es lamentable. Pero entonces, Jairo, la pandemia aceleró o retardó la protesta. Retardó la protesta, la retardó, la dejó suspendida en el tiempo. ¿Sabes una cosa? Creo que ustedes lo deben tener claro. Hubo un intento de retomar la protesta social como un mecanismo para expresar mi malestar con la situación que estoy viviendo en términos sociales, y fue los días 9, 10 y 11 de septiembre del año pasado. Resultado de los 3 días, más de 20 mataron a 12 adolescentes. 750 heridos, 400 de ellos con arma de fuego en la ciudad de Bogotá. Y la siguiente encuentro de esta protesta social es el último mes. La pandemia congeló un poco la situación. A todos nos dio miedo, la gente no quería salir a la calle, pero llegó un momento en que, ante la falta de soluciones políticas, ante la falta de apoyo a diferentes sectores que tienen reclamos muy justos, algunas personas sin pretensiones ni nada, hemos tenido la suerte de poder tener la posibilidad de desarrollar un proyecto personal y académico y profesional, pero no es la constante en países como los nuestros en América Latina. Y si tú tienes un sector tan importante de la sociedad que representa el 53% de los jóvenes sin empleo, sin educación, sin una alimentación básica que les permita garantizar otro tipo de actividades, los famosos mini
ni estudian, ni trabajan. Pues esto iba a estallar y estalló. En eso estamos. Por aquí, por este espacio, también pasó el vocero del Comité Nacional de Paro, y entre las tantas cosas que dijo, hablaba que el gobierno, digamos, de otra manera se había comprometido en la forma, pero no tanto en los contenidos de los reclamos. ¿Cómo ves la situación y cómo de alguna manera eso termina o puede prolongar el conflicto en Colombia? Yo creo que el gobierno nacional es el principal interesado en dilatar la negociación. Muy seguramente yo tengo una visión muy crítica de la mitad del periodo de Duque en adelante. Los primeros 2 años yo creo que hizo cosas importantes. Estos 2 últimos años han sido, o el último año ha sido desastroso, y yo creo que esta administración está pensando solamente en algo, en entregar el gobierno el 7 de agosto del próximo año. Ya, entrego. No tiene cargas públicas, no logra un respaldo suficiente por fuera de la entrega de contratos, cargos, embajadas y demás. Es un fenómeno que ocurre en toda América Latina, eso no es propio de Colombia, pero yo creo que el gobierno no está muy interesado en darle una solución de fondo. Le queda solamente un año, ya tiene el sol en la espalda que termina por afectar toda su gestión. Y desde ese punto de vista yo creo que el gobierno, más que estar interesado en la forma sobre el contenido, lo que está es desesperado para que se vence el tiempo y llegue el 7 de agosto del 2022 y entregar la administración. Yo les necesito pedirles un favor. Me tengo que volar. Estoy en mitad de emisión de Noticias RCN en la mañana y ya me están haciendo ojos que voy al aire. Jairo, muchas gracias. No, ya vamos a terminar. Muchísimas gracias por ayudarnos a interpretar lo que está pasando en la vecina Colombia. Muy amable. Para mí fue un honor estar con ustedes y espero tener la oportunidad de verlos pronto. Feliz día. Gracias, igual. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. 8:56 minutos, don José Arcia. El único tema que se me quedó, no sé, a usted, José Arcia, a mí se me quedó nada más, justamente que era lo que le iba a preguntar al final, la proyección político-electoral de cara a las elecciones, porque todos allá en Colombia dicen que el más favorecido desde el punto de vista de intención de voto con esta crisis es el señor Petro. Petro, claro. Sí, sí, digamos, la lectura, digamos, me quedo con lo último que dijo, que evidentemente evidencia un panorama no alentador, que lo que apuesta Duque, bueno, simplemente es que pase el tiempo, ¿no? Y eso sí es bastante... Pero fue eso, ¿no? Me recordó a Guillermo Endara con me pican los pies. Me pican los pies. Me pican los pies por irme y después le picaban los pies por regresar. Sí. Pero sí, pero es muy, digamos, es para, digamos, para preocuparse, porque, digamos, si esa es la intención del gobierno de dejar pasar las cosas, evidentemente vamos a tener un país y una región en conflicto por un año. Y eso no es saludable para la región, para la democracia. Por lo que se ve venir, José, el tema de Perú es un ingrediente que hay que añadir. Bueno, proclame a quien proclame, el país queda dividido en dos. Queda dividido en dos, sí, claro. Y el que al final gane va a ser cómo hace con ese otro 50% al que no le votó, ¿no? Exactamente. La región, evidentemente, digamos, sí, está en un punto de ebullición y hay que prestarle mucha atención. Y evidentemente, digamos, una de las cosas de la que planteaba Jairo es la desigualdad, pero la lectura que le estamos dando al tema, desde mi perspectiva, creo que no es la adecuada. O las políticas públicas a las que le apostamos no necesariamente están resolviendo los problemas. Bueno, y de allí viene buena parte de la decisión de este ejercicio conjunto que hacemos el diario La Estrella y Radio Panamá, justamente para que los panameños tengan la perspectiva de cómo llegaron estos países como Colombia, el vecino, al punto al que ha llegado. Vacuna contra eso no hay. No hay. Solamente la educación y bajar la desigualdad. Sí, correcto. Y la consolidación del régimen democrático. Ojo, esa desigualdad de la que hablaba Jairo en Colombia es la que vivimos en Panamá.
Por supuesto. Evidentemente, la circunstancia del país, la característica del país, la idiosincrasia del país no es la misma. No es la misma. No es la misma digamos, la gota que derrama el vaso tampoco va a ser puede ser la misma, pero siempre está latente. Es correcto. Bueno, don José Arcia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Llenó un espacio, como se debe ser. El bateador de emergente, mete eso en un ron. Muy amable, nos volvemos a ver. Gracias. Claro, hasta mañana, hasta luego. 8:59 minutos, señor Israel. Despida el segmento y vamos al campo.